Abordar el tema sobre seguridad y salud en el trabajo de niños, niñas y adolescentes trabajadores, podríamos señalar que estamos frente a temas que despiertan sensibilidad, pasión, pero a la vez generan polémicas en la sociedad, dada la pluralidad de intereses, visiones, paradigmas de las infancias, especialmente cuando nos referimos a la infancia trabajadora, dado que existen varias posturas sobre este tema y que se resumen en la corriente abolicionista del trabajo infantil, representada por la Organización Internacional del Trabajo, y la corriente de pensamiento conocida como la valoración crítica del trabajo de los NATS, que surge en el Perú en la década de 1970, representada por los movimientos sociales de NATS, cuyas corrientes se colocan en las antípodas, de manera que, antes de analizar el conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, es necesario puntualizar unas premisas. Abordar el tema sobre seguridad y salud en el trabajo de niños, niñas y adolescentes trabajadores, podríamos señalar que estamos frente a temas que despiertan sensibilidad, pasión, pero a la vez generan polémicas en la sociedad, dada la pluralidad de intereses, visiones, paradigmas de las infancias, especialmente cuando nos referimos a la infancia trabajadora, dado que existen varias posturas sobre este tema y que se resumen en la corriente abolicionista del trabajo infantil, representada por la Organización Internacional del Trabajo, y la corriente de pensamiento conocida como la valoración crítica del trabajo de los NATS, que surge en el Perú en la década de 1970, representada por los movimientos sociales de NATS, cuyas corrientes se colocan en las antípodas, de manera que, antes de analizar el conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, es necesario puntualizar unas premisas. La salud es un tema postergado. No obstante, actualmente ha sido el centro de atención por la aparición del virus del COVID-19, cuyas consecuencias han dejado al descubierto las implicaciones que significan la falta de un sistema público de salud, el aumento acelerado de los contagios y todo el drama que implica la pérdida de vidas humanas, generando el despliegue mundial de campañas de concientización del uso de los medios de prevención del contagio, de los mecanismos de bioseguridad, campañas que se realizan desde las escuelas, centros médicos públicos y privados, medios de comunicación y organismos internacionales. Ahora bien, ¿por qué tanta pesadez, tanta fatiga en otorgarle el debido interés a la seguridad y salud en el trabajo? Siento que las cifras de muertes por accidentes y enfermedades laborales superan en demasía las consecuencias de la actual pandemia, siendo el proceso de producción de bienes y servicios el punto de arranque de toda sociedad. La salud y seguridad en el trabajo debería ser de primer orden. No obstante, es un tema postergado, no solo por los empleadores, quienes son los responsables directos de la denominada responsabilidad objetiva, también por los estados, gobiernos que no ponen en funcionamiento políticas públicas en esta materia. Igual, los trabajadores y sus organizaciones no tienen en su agenda principal esta materia. Otro aspecto importante a tomar en cuenta tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes quienes han sido invisibilizados en la historia. Un estudio intitulado Historia de la Infancia en América Latina, publicado por la Universidad del Externado en Colombia, señala que la historia está contada de grandes hazañas apologéticas, de nacionalismos y gustosos de héroes y gobernantes, siendo los niños y niñas relegados de la historia, aun cuando hayan estado presentes. Ejemplo de ello, podemos nombrar la conquista de las 8 horas de trabajo, cuando las grandes manifestaciones de obreros y obreras a finales del siglo XIX, los niños y las niñas marcharon junto a los adultos, reclamando y luchando por condiciones dignas de trabajo. Poco se habla de ello, de los niños y niñas, más de ser objeto de compasión. Asimismo, el concepto de niños, de niñas, que prevalece como norma, que se encuentra en el imaginario social, es aquel heredado de Occidente, del pensamiento filosófico de la Ilustración, cuyas ideas concebían a los niños y niñas como objeto de protección y relegados a lo privado, a lo interno de la familia
y la escuela. Esta representación social hegemónica es la que suele estar subyacente en las normas jurídicas internacionales, siendo muchas veces replicada según una mirada crítica en los cuerpos normativos de los países, sin tomar en cuenta las culturas, tradiciones, cosmovisión de los pueblos, negando que las categorías no son universales ni unívocas. A este viejo paradigma, la realidad de las infancias nos demanda una ruptura en el campo de la idea, dicho en otros términos, una ruptura epistemológica. Continuando con las consideraciones previas, en este caso sobre el trabajo como hecho social, tenemos que, como se señaló anteriormente, el punto de arranque de toda sociedad es la producción de bienes y servicios, y en ese proceso entran en interacción tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el objeto que nos brinda la naturaleza. El segundo son los medios de trabajo, desde lo más rudimentario a lo más técnicamente avanzado. Por último, y el de mayor relevancia, es la actividad humana, y es mediante esta que es posible la interacción de estos tres elementos para obtener, crear y producir los bienes materiales e intangibles necesarios. Actividad que en el mundo occidental y otras culturas conocemos como trabajo. De manera que podemos ver que acá no nos limitamos al trabajo bajo dependencia y subordinación que prevalece en la sociedad de mercado, sino que este concepto es mucho más amplio y es fundamental tener conciencia de ello para entender la demanda de los niños, niñas y adolescentes trabajadores a que se les reconozca y se respete su derecho en cada contexto cultural y social. Por último, en relación a las premisas, en cuanto al derecho, consideramos que proponerse el abordaje de los derechos a la salud y seguridad en el trabajo de niños, niñas y adolescentes trabajadores podría considerarse algo así como el castigo de Sísifo de la mitología griega, como un derroche de tiempo, cuando la salud y la seguridad en el trabajo no es un tema de agenda, cuando de lo que se trata es que los niños y adolescentes no trabajen, porque su espacio natural es la familia y la escuela. Esto comúnmente es la manera de pensar del común de la gente, y una parte importante de la academia y de organismos internacionales. De tal manera que nuestra apuesta es aportar al debate de las ideas sobre el trabajo, la salud y seguridad en el trabajo y derechos de los NATS, a partir de otras miradas que nos planteen interrogantes sobre estos fenómenos sociales y permite una lectura crítica al conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales. Ya entrando en materia propiamente dicho sobre la salud y seguridad en el trabajo de NATS, es necesario apuntar que no existe un corpus juris que establezca con especificidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores a la salud y seguridad en el trabajo. No obstante, en el caso de las y los adolescentes que trabajan en un régimen de relaciones de dependencia, están amparados bajo la tutela de las normas especiales en la materia. Caso contrario, ocurre con aquellos que trabajan por cuenta propia, igualmente los niños y niñas quienes quedan excluidos de la regulación especial. Ahora bien, revisemos las principales normas en relación a los niños, niñas y adolescentes trabajadores, comenzando por la Constitución, los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, las leyes orgánicas y los reglamentos. Lo hacemos en este orden, no por su jerarquía, sino a fines didácticos, toda vez que en el derecho del trabajo prevalece el principio de la norma a favor, independientemente del lugar que ocupen en la pirámide. En cuanto a la aplicabilidad de las normas y su orden de prelación, podremos verificar que del artículo 23 constitucional se desprende que no implica que toda normativa internacional suscrita y ratificada por Venezuela sea de preferencia en su aplicación, toda vez que deben configurarse dos elementos o dos condiciones. El primero de ellos es que debe tratarse de un instrumento de derechos humanos y hay que tomar en cuenta que no todos revisten tal carácter. Segundo, que aun siendo un instrumento de derechos humanos, sus normas contengan derechos más favorables que las normativas internas. De manera pues que la relevancia de hacer un análisis hermenéutico del conjunto de normas
para verificar la aplicabilidad de estos. Así, nuestra Carta Fundamental adoptó en su artículo 78 el reconocimiento de la condición de sujeto pleno de derecho a los niños, niñas y adolescentes, lo cual podríamos entender como la capacidad de uso, goce y disfrute que tiene la infancia para ejercer sus derechos. No obstante, siendo el trabajo un derecho humano, este derecho no está reconocido pleno para la infancia y por ello queda al margen de la regulación y por ende desprotegido. En ese mismo articulado reconoce a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo cual en su artículo o en su articulado establece la protección contra la explotación de cualquier actividad a favor de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 87 constitucional establece el derecho de toda persona al trabajo, lo cual significa el imperativo jurídico de extender este derecho a la infancia y por supuesto brindar las condiciones para que el uso, goce y ejercicio de este derecho se ejerza respetando la seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, no solo de los trabajadores bajo relaciones de dependencia y subordinación, sino también a los trabajadores no dependientes de aquellos que realizan su labor en las experiencias productivas, sociales y solidarias, las cuales no están reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo. De allí lo importante de que esta característica de realizar el trabajo, como es la característica binaria, es decir, por un lado los que realizan trabajo bajo dependencia y subordinación, por el otro los trabajadores que la ejercen de manera no dependiente en diversas experiencias productivas, sociales, solidarias, economías comunitarias, puedan también estar protegidos en su salud y seguridad en el trabajo. El artículo 89 constitucional reconoce que el trabajo es un hecho social. Esto es muy importante porque le brinda un carácter amplio al concepto de trabajo, el cual nos invita a interpretar desde el aspecto cultural, social, en un contexto determinado el desarrollo de esta actividad. Así evitar una mirada estandarizada de trabajo en el cual no pocas veces se parte de un hecho negativo, explotador, negador de la vida de esta actividad humana, negando incluso lo que el padre de los procesos peligrosos, el doctor Betancourt, llama el polo positivo del trabajo, o lo que la corriente de pensamiento de la valoración crítica reivindica como el aspecto dignificante del trabajo y por supuesto criticando todas esas condiciones de explotación que muchas veces comporta el trabajo. Porque lo importante allí sería la protección tal cual como lo prevé la Convención Internacional en su artículo 32. En relación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, su artículo 32, como se comentaba antes, señala taxativamente lo siguiente: los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con este propósito, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales. Prosigue el artículo 32 señalando que los Estados partes en particular fijarán una edad o edades mínimas para trabajar, dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo, estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva de este artículo. De la norma en comento, se nota que la misma se refiere al trabajo realizado por niños, niñas y adolescentes, a su derecho a la protección, a su desarrollo físico, mental, moral y social. Así pues,
que de la literalidad del artículo no hay evidencia que prohíba el trabajo de la infancia, o de las infancias, como diría Kusianovich. No obstante, vale decir que la norma supratranscrita tampoco reconoce de manera lacónica el derecho al trabajo de los niños. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención fueron propuestos y trabajados por la delegación de Polonia, que para entonces pertenecía al bloque soviético, cuyos países se fundamentaban en la cultura del trabajo no explotado. De allí podemos deducir lo que sería el espíritu y propósito de ese articulado, que lejos de plantearse la prohibición del trabajo de los niños, lo que pretendía o pretende es garantizar la protección contra la explotación. En relación al sistema de OIT, el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo establece en su artículo número 2 la edad mínima de 14 años para la admisión al trabajo. Igualmente, el artículo 5, numeral 3, excluye de la aplicación de este convenio a las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente a trabajadores asalariados. De este convenio destacamos estos artículos. Primero, porque el artículo número 2 señala una edad mínima, como que si de allí no existieran experiencias de trabajo donde participan niños menores a esa edad y que no necesariamente se dan bajo relaciones de explotación, sino bajo relaciones comunitarias, sociales y solidarias, que incluso el artículo número 5 de dicho convenio lo reconoce en su parte final, cuando señala que excluye de la aplicación de este convenio a experiencias locales, familiares, donde no sean relaciones bajo dependencia y subordinación que determinen que sea un asalariado. En cuanto al convenio 182 sobre la peor forma de trabajo infantil, se puede considerar como una norma típica en el derecho del trabajo, en el sentido que desde su contenido se desprenden normas que guardan relación directa con el derecho penal, ya que en la clasificación que hace de las peores formas de trabajo infantil incorpora supuestos de hecho de tipo penal, tales como la esclavitud, venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, la prostitución y el tráfico de estupefacientes. Asimismo, dicha norma incluye, además de los supuestos de tipo penal, tipo de trabajos que por su naturaleza o condiciones representan algún peligro para las personas que realizan determinados trabajos. En este caso, para aquellos niños y adolescentes que efectúan algún trabajo, lo cual genera una imprecisión, por cuanto pretende darle un tratamiento igual a verdaderas formas de trabajo y supuestos de hechos de orden penal. Estos últimos en nada guardan relación con el derecho del trabajo y por supuesto son condenables, intolerables, y la mayoría de legislaciones de los países establecen consecuencias jurídicas de carácter penal por constituir un delito que ofenden a toda la sociedad. Así, nuestra normativa especial, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su título 3, establece el conjunto de normas en materia de protección a niños, niñas y adolescentes trabajadores, entre las cuales hay normas que guardan relación directa con la salud y seguridad en el trabajo, especialmente para los adolescentes, que tiene que ver con los chequeos médicos integrales anualmente. Y en relación a la infancia, a los niños, dispone una medida de protección que no implique perjuicio adicional de los derivados del trabajo. Cuestión que es muy importante porque parte de la protección y no de la postura abolicionista del trabajo. En cuanto a lo estipulado en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, su artículo 11 señala los aspectos a incorporar en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual entre otros debe incluir lo señalado en el numeral 8 de dicho artículo, la protección de los niños, niñas y adolescentes y aprendices, de manera que garantice el pleno desarrollo de sus capacidades
de acuerdo a su condición en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Como se puede evidenciar de dicho artículo, el Estado venezolano está en la obligación de emprender políticas que vayan dirigidas a los niños para que sean protegidos en el proceso social trabajo, ya sea bajo dependencia y subordinación, ya sea en trabajos no dependientes, sociales, solidarios, comunitarios, cooperativistas. Y esto es muy importante porque se inscribe en la visión de brindar protección más allá de pensar en la eliminación o en la prohibición del trabajo de los niños, tal como lo señala la OIT. Es decir, esta normativa se pone o marca una diferencia en relación a los convenios señalados por la OIT y de la política implementada por la OIT en dichos programas. Asimismo, el artículo 59 de la LOPSIMAT señala las condiciones y ambiente en que debe desarrollarse el trabajo, a los efectos de protección de los trabajadores y trabajadoras. Acá también, en esta norma, incluye a los niños, niñas y adolescentes, a los fines de que, como trabajadores, puedan asegurarse el más alto grado posible de salud física y mental. Asimismo, vale mencionar la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, en cuya normativa interna del Ministerio, si bien es cierto, no es aplicable para los trabajadores y trabajadoras en general, la misma señala las facultades de las direcciones generales, correspondiendo a la Dirección General de Supervisión de Entidades y Modalidades Especiales de Trabajo, lo relacionado a las políticas de protección a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores no dependientes, y a la Dirección de Pensiones y otras asignaciones económicas y empleo, lo relacionado a los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, lo cual se infiere estén incluidos los adolescentes. Como se desprende de dicha norma, el Ministerio tiene las competencias, las facultades y el órgano administrativo creado para emprender las políticas públicas en materia de infancia trabajadora. Hay que destacar también que existen antecedentes de programas públicos dirigidos a la infancia trabajadora. En diciembre de 2002, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral crea un programa nacional de protección de niños, niñas y adolescentes trabajadores, el PRONAT, el cual se mantuvo hasta el año 2006. Durante ese periodo, el Estado venezolano asumió la atención de los NAT, siendo el primer programa impulsado desde el Estado para atender a esta población infantil, desde el enfoque de derecho y con participación directa de los NATs. Es importante señalar que el PRONATS publicó las cifras de 1.400.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores, de los cuales 300 se encontraban bajo una relación de trabajo y 1.100.000 en trabajos no dependientes. Asimismo, el PRONAT adoptó una serie de principios para emprender su acción, entre ellos el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la corresponsabilidad, la participación y la valoración crítica al trabajo, los cuales servían de guía para la acción de este programa. Entre las líneas de acción del PRONAT se encuentran el registro de niños, niñas y adolescentes trabajadores, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, la seguridad social, salud y seguridad laboral, la clasificación y actualización de las categorías de trabajo peligrosas y nocivas para los niños, la capacitación, la promoción de la organización de los NATs, estadística y base de datos. Otro elemento importante a considerar
es que para ese entonces el Estado venezolano, a través del PRONAT y del EMSACEL, en las reuniones en la Comunidad Andina de Naciones, participó a los fines de defender el programa, dado que para ese entonces la Organización Internacional del Trabajo y otros países de la CAN estaban promoviendo lo que era la política de eliminación del trabajo, es decir, que los estados legislaran prohibiendo que los niños trabajaran. Es por ello que para ese entonces el presidente de IMSACEL, el doctor Francisco González, defendió ante la CAN a este programa. Igualmente, posteriormente, el doctor Johnny Picone también participó en una segunda sesión de la Comunidad Andina de Naciones, planteando también la defensa y la autonomía del Estado venezolano en este programa. Ya clausurado el PRONAT en el año 2006, tenemos que para el 17 de octubre del 2007, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Ginebra, en el marco del examen de los informes presentados por los Estados partes, en virtud del artículo 44 de la Convención, recomienda al Estado venezolano evaluar al PRONAT. Es por ello que en agosto del 2008 el Estado relanza el programa, ahora con el nombre de Programa para la Dignificación de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, PRODINAT, adscrito al Instituto de Derecho de Niños y Adolescentes. No obstante, este programa no tuvo la énfasis, la connotación ni la fuerza que tuvo el PRONAT para entonces. De hecho, este programa ya no funciona tampoco. Digamos que culminó sin pena ni gloria. Creo que con mayor pena, porque incluso experiencia de niños trabajadores organizados en procesos productivos se vieron con muchas dificultades producto de las malas políticas. Uno de ellos es la experiencia de Frutinat en el oeste de Barquisimeto, específicamente en el barrio San José Obrero, donde había una experiencia de producción de pulpa de fruta propuesta por los propios niños de la Corenat. Y bueno, este programa o esta propuesta productiva surgida por la Corenat fue tomada por el IDENA y bueno, y prácticamente culminó con el cierre de esta experiencia. En cuanto a los antecedentes de estudios académicos, es importante puntualizar que en fecha 10 de diciembre del año 1997, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Movimiento de Acción de los Niños, MOANI, se encuentra con el doctor Francisco González, quien se interesó del tema de la infancia trabajadora y propone la creación de una línea de investigación sobre salud y seguridad en el trabajo de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Fue así como en el año 1997 se realiza la primera investigación en materia de salud y seguridad en el trabajo de NATS, desde la UCLA, cuya investigación se realizó a los NAT de la comunidad campesina de Palo Verde, ubicado en Sanare, Estado Lara. Posteriormente, 1998-1999, se realizaron otras investigaciones dirigidas por el doctor Francisco González. En esa oportunidad se realizó el estudio a NATs que trabajaban en la cooperativa de hortaliza y a los NAT que trabajaban como colectores, ambos de la zona noreste de Barquisimeto, del estado Lara. Para ir concluyendo, otro tema importante que no podemos perder de vista es el proyecto de ley de chamba juvenil, el cual, según la página de internet de la Asamblea Nacional, fue propuesto por el diputado Juan Díaz. Asimismo, en dicha página señalan que el 11 de marzo de este año este proyecto fue aprobado en primera discusión. Cabe destacar que hasta ahora este proyecto es poco conocido. Es importante que un tema tan fundamental como es el trabajo sea incorporado la sociedad entera, los trabajadores fundamentalmente y los jóvenes en su discusión, al objeto de que el mismo esté basado en la participación y propuesta. Para ir cerrando,
Desde la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores proponemos la reapertura del PRONATS, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, con participación de las trabajadoras, los trabajadores y los NATS, el inicio de un plan inmediato de atención y protección a los NATS, que el movimiento sindical incluya en su agenda el tema de los NATS y rechace las políticas abolicionistas de la OIT, que las comunas promuevan junto a los NATS proyectos alternativos de producción y agricultura urbana para impulsar la soberanía alimentaria y la recuperación de los espacios de producción social solidaria. Bueno, estimados compañeros y compañeras, muy agradecido por participar en este espacio de todos los sábados. Gracias al Centro de Formación Franklin Jiménez por permitirnos exponer acá una serie de ideas en relación a la infancia. Buenas tardes.